En esta clase vamos a dar a conocer la conceptualización principal que en la unidad 1 vamos a necesitar para comprender o para poder hacer análisis descriptivos aplicando la estadística en un proceso o un conjunto de datos al cual se le calculan medidas estadísticas y luego se interpretan. Entonces, ya todos conocemos que la asignatura tiene 5 unidades. Nos vamos a centrar pues en la unidad 1, estadística descriptiva. Para ello pues vamos a dar inicio a esta clase con la agenda que tengo preparada. En el primer punto sería conocer la estadística como ciencia, que es lo que veríamos en la asignatura. La asignatura es eso, la estadística como ciencia. La división de la estadística. Conoceremos las definiciones de población y muestra, las fases de la estadística y los tipos de variables y su respectiva clasificación. Cuando nosotros hablamos de estadísticas, tenemos que hacer la distinción a qué nos referimos cuando estamos estudiando la estadística como ciencia, porque las estadísticas, así en plural, con S al final, estadísticas, se refiere a tablas y cálculos y gráficos que nos resumen un conjunto de datos y que nos dan información respecto a ese conjunto de datos. Es como información descriptiva en tablas y gráficos, y eso lo encontramos en periódicos, revistas, boletines, etc., en publicidad. Mientras que la estadística como ciencia es el estudio complejo de relaciones que pueden tener una serie de variables que se miden a partir de una población o de una muestra. Y para ello pues se utiliza lo que es la estadística como ciencia. Entonces, en el primer caso, en las estadísticas, siempre vamos a ver o vamos a encontrar gráficos simplemente con información respecto a un fenómeno o un hecho de interés. En la estadística como ciencia, pues, vamos a partir de la población objetivo de estudio y de la muestra que se selecciona de esa misma población. Entonces, la estadística como ciencia la vamos a estudiar en esta asignatura. Eso es lo que vamos a hacer, la estadística como ciencia, y alguna vez que otra vez va a aparecer alguna estadística como información. Otro aspecto es la división de la estadística. La estadística se divide en dos ramas muy importantes. En primer lugar, la descriptiva, estadística descriptiva, y en segundo, la diferencial. La estadística descriptiva es lo que ya nosotros vamos a realizar en la unidad 1. Vamos a conocer los procedimientos estadísticos, las técnicas estadísticas para calcular medidas, resumir datos en tablas y gráficos y hacer la respectiva interpretación de los mismos. En cambio, en la diferencial, la misma palabra nos lo dice, vamos a hacer una inferencia. Es decir, vamos a partir de una población objetivo. Esa población objetivo ya la vamos a definir.
Y a partir de esa población seleccionamos una muestra que también ya la vamos a definir. Y una vez que estudiamos la muestra, los atributos de la muestra los vamos a asumir ciertos en la población de la cual fue extraída esa muestra. A ese procedimiento de partir de la población, estudiar la muestra que se saca de esa población y luego asumir como cierto o válidos las características, los atributos, propiedades de la muestra hacia la población, a eso se le llama inferencia. En primer lugar, cuando nosotros vamos a hacer inferencia y vamos a seleccionar una muestra a partir de una población, los datos que recogemos debemos de garantizar que tienen calidad, que han sido seleccionados con calidad. Para la calidad vamos a hablar más adelante en las fases de la estadística, en la recolección de datos, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer para que se garantice la calidad en ellos. Si tenemos datos de calidad, podemos hacer la inferencia hacia la población. Pues bien, ya hablamos de dos conceptos que han surgido en las definiciones que hemos escuchado. Esas definiciones esos conceptos son población y muestra. Vamos a definirlos cada uno de ellos. En primer lugar, ¿qué es una población? Si solo pregunto qué es una población, muchos van a pensar que me estoy refiriendo a un conjunto de habitantes, a personas. Y en estadística no necesariamente nos referimos a ello. Sí podría ser, eso depende del estudio o de la investigación que se pretende realizar. Pero población en estadística se refiere a cualquier conjunto de elementos, individuos, objetos, cosas, animales, personas que son de interés del investigador. Entonces, aquí no necesariamente estamos hablando de habitantes o de personas. Sí, son parte, pero no se limita a ello. Muchas veces, muchos ejemplos vamos a utilizar de base personas por la cuestión de que es más práctico explicarlo, pero eso no se limita, como decía, a personas. Pueden ser cosas, objetos, animales o lo que ustedes se puedan imaginar que podría ser de interés del investigador. Conocer las atribuciones que tiene un cierto elemento, individuo o lo que sea. Entonces, si enmarcamos en un círculo la población de objetivo, teóricamente, asumiendo que adentro de ese círculo están todos los objetos, los elementos o individuos que me interesa a mí estudiar como investigador, entonces voy a tener esas unidades de estudio con ciertas características en común. Algunos van a tener unas propiedades que otros no probablemente, o atributos que otros no probablemente. Por ejemplo, en una población de personas vamos a tener un atributo que es el sexo, que es una variable. Las respuestas son hombre y mujer. Entonces vemos que hay diferencias en los atributos. Así también puede ser de que algunos tengan un atributo que otros no lo puedan tener. Por ejemplo,
personas embarazadas. Si en la población no distinguimos en el sexo, es decir, que hay hombres y mujeres, pero la variable si está embarazada o no la persona es un atributo que solo se puede observar en las mujeres. Entonces, ese atributo yo no se lo puedo medir o no lo puedo observar en los hombres. Por eso es la distinción en cuanto a los atributos, pero eso ya vamos más allá, metiéndonos más en cuanto a las variables, que es otro punto que vamos a discutir más adelante. Pero que los puntitos están de diferente color, por eso mismo que representa la diferenciación que hay entre elementos cuando unos tienen un atributo y otros no. Pero realmente todos los que están en el círculo son de interés del investigador. ¿Qué es una muestra entonces? La muestra es una parte, es un subconjunto tomado de la población objetivo. Ya definimos que la población de la que acabamos de hablar o definir es una población objetivo. No le escribo objetivo porque ya vamos a asumir que cuando hablamos de población siempre va a ser población objetivo de interés. Entonces muestra va a ser un subconjunto que se selecciona a partir de la población objetivo. Y siempre se selecciona una muestra cuando la población es muy grande o no tenemos la capacidad para poder estudiar a toda la población. La capacidad se refiere en cuanto a lo económico y en cuanto al tiempo. No se puede estudiar por esas dos razones toda la población. Cuando hablamos de muestra, es decir, vamos a partir de la población objetivo, vamos a preparar la selección y para ello tenemos que seleccionar aleatoriamente a los individuos que componen a la población objetivo. Al seleccionarlos aleatoriamente, a esos que he seleccionado los voy a sacar de la población y ya van a ser parte de mi muestra. Lo que debo de garantizar es que la muestra debe ser representativa de la población. Para que sea representativa, hay ciertos parámetros que se establecen al inicio. Antes de hacer la selección, se hace un diseño muestral. En ese diseño muestral, yo voy a definir el método de muestreo y los parámetros que yo le voy a atribuir, así como el error de cálculo de la muestra. Y entre otras cosas que se hacen, cosa que se va a ver en el capítulo 5, en la unidad 5. Pues bien, deben de tener claro que en estadística tenemos una población objetivo. Cuando hablamos de población, no necesariamente nos referimos a personas o habitantes, sino a cualquier unidad de estudio que sea de interés del investigador conocer. Y entonces entra ahí lo que son individuos, que pueden ser objeto, personas, cosas, animales, plantas, planetas. Todo dependerá de lo que seamos capaces de investigar y que sea de interés. Y la muestra sería un subconjunto de esa población para lo cual se establecen ciertos parámetros para poder seleccionarla. Ahora que ya conocen las definiciones de población y muestra, que son dos conceptos importantísimos en todo lo que vamos a estudiar estadística, entonces sería importante que ustedes se hagan la idea de poder establecer ejemplos o de proporcionar ejemplos de una población de estudio y su respectiva muestra. Esto para que ustedes vayan pensando que ya pueden ser capaces de definir una población en un tema de investigación. Si ustedes tienen un tema de investigación,
Lo primero que deben de hacer es conocer cuál va a ser la población objetivo, para después, a partir de ahí, conocer la muestra o seleccionar la muestra. Vamos a agregar otros conceptos que están amarrados con las ya definidas población y muestra. Ya tenemos claro qué es la población y, por ejemplo, digamos que tenemos una población a la cual yo le he calculado una medida estadística. Esa, voy a poner, por ejemplo, que de todas las variables que yo he recolectado de una población, entre ellas está la edad. Si digo que lo que tengo es la edad de los votantes en una elección, los resultados posibles de esa variable edad son de 18 como mínimo en adelante, hasta poder decir 80 años, por poner un ejemplo. Eso dependerá de la población que tenga ya la edad de votar y que esté viva. Esa es una variable, edad. Si yo a la edad le calculo el promedio o media, estaría calculando un parámetro. A eso le conozco como parámetro, que es una medida descriptiva calculada a la población, a una variable de la población. Ya conocemos que es muestra, que es una selección representativa de los elementos de la población. Pero haciendo la misma analogía de calcular una variable y a esa variable calcularle una medida estadística, pero si ahora lo estoy calculando en la muestra, ya no sería un parámetro, sino que sería un estadístico. Si se lo calculamos a la población, es parámetro. Si se lo calculamos a la muestra, es estadístico. Aunque sea la misma medida la que esté calculando. A la población, si yo le calculo la media, y a la muestra yo le calculo la media, aunque la medida es la misma, la definición de esa medida varía dependiendo de a quién se la he calculado. Si se la he calculado a la población, es un parámetro. Si se la he calculado a la muestra, es un estadístico. Vamos a decir que la relación es que estadístico es a la muestra como parámetro es a la población. Porque el estadístico le corresponde a la muestra y el parámetro le corresponde a la población. Con lo anterior, pasamos ahora a las fases de la estadística. La estadística tiene 5 fases o etapas que en algunos textos podría aparecer con ciertos términos diferentes, pero básicamente se refieren a los mismos que tenemos acá. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la fase de recolectar. Esta fase se llama así porque es en la que se encarga o la que se centra toda la atención para poder recolectar datos de una población o una muestra. Si es población o si es muestra, eso se define con anterioridad y se va a llevar a cabo en esta etapa, la recolección. Bueno, pero no se limita ahí. En primer lugar, me gustaría decir, y que quede bien claro, que en esta etapa debe de centrarse el mayor recurso y toda la atención posible. Vamos a dejar claro también que
Esta es la etapa más cara de toda una investigación y es la que más lleva tiempo. Es la más cara porque aquí, bueno, en un momento defino por qué es la más cara, pero en primer lugar también me gustaría que sepamos que esta etapa es como la preparatoria, o sea, es decir, donde vamos a preparar todos los elementos para poder llevar a cabo la investigación, y que de aquí, de esta etapa, depende si va a tener éxito o no va a tener éxito lo que vamos a realizar. Entonces, además de eso, en esta etapa o previo a esta etapa es donde ya tenemos que tener definida la población objetivo, realizar un diseño muestral, seleccionar la muestra y una vez definida la muestra, tener o elaborar o diseñar un cuestionario. Ese cuestionario le llamamos así, pero de manera más general vamos a hablar de instrumentos de medición o instrumentos de recolección de datos. Cuando hablamos de instrumentos de medición de datos, generalizamos aún más. Un cuestionario es un instrumento de medición porque con ese cuestionario podemos recolectar información, medimos variables, hacemos preguntas, obtenemos respuestas, y ese cuestionario es el que nos va a generar la información para el registro que necesitamos, la base de datos que necesitamos para poder generar todo lo demás del estudio, generar tablas, gráficos y buscar patrones, evidencias que me demuestren o que me contradigan unas hipótesis que yo he planteado. Pues bien, decía que es la más cara, ¿por qué? Porque es aquí donde nosotros vamos a invertir el mayor recurso económico o financiero, donde se va a definir un presupuesto en el cual tenemos que incluir todos los gastos en los que se van a incurrir. ¿Cuáles son esos gastos o cuáles son esos recursos que se van a necesitar? Pues bien, en primer lugar, debemos de pensar en quién va a recoger la información. La información la va a recoger va a recoger un grupo de personas a las que le llamamos o conocemos como encuestadores. Todos los que han sido encuestadores de ustedes ya sabrán de lo que estoy hablando. Y si no, puede ser de que tengamos la experiencia de que a nosotros nos han realizado una encuesta, que vamos caminando tranquilamente por una calle y nos detiene alguien para pedirnos información porque es un encuestador, nos quiere entrevistar o nos quiere pasar una encuesta. Pues bien, esa persona ha sido contratada por una empresa o por una institución para que le llene o le haga esa encuesta a un grupo de personas. Pero pues bien, esa persona no es solo una, andan muchas recogiendo esa información. Dependiendo de los alcances de la información, de la investigación, así va a ser el número de personas que se contraten. Además de contratar encuestadores, se contratan supervisores de campo que van a revisar o estar pendientes de que la información que recogen los encuestadores esté bien levantada, esté bien recogida, tengan calidad. Si se están cometiendo errores, es el encargado de corregir y enseñarle cómo debe de hacer o de hacer su trabajo. Además de eso, hay que contratar transporte o pagar transporte y gasolina, viáticos, los salarios que ya sabemos de todos, etcétera. Hay muchos gastos que se hacen. Entonces, por eso y por muchas cosas evidentes que puedan cada uno pensar,
esta etapa es la más cara, es la más difícil, la más compleja, y me detengo nuevamente o reflexiono un poco más sobre el cuestionario. El cuestionario debe quedar bien definido en esta etapa, porque el cuestionario es el instrumento más importante de toda la investigación. Todo es importante, pero si en el cuestionario no se ha puesto la suficiente dedicación, puede hacer de que lo que vayamos a recoger, aunque gastemos miles y miles de dólares, lo que se vaya a recoger, si el cuestionario está mal diseñado, mal elaborado, no sirva para nada todo lo que se haga. Les pongo un ejemplo. Una pregunta que esté mal redactada, esa pregunta, si está mal redactada, la información puede hacer que sea ambigua, que algunos la entiendan de una forma y otros la entiendan de otra forma, y por tanto la información no va a tener la orientación adecuada de lo que pretendemos que se quiera conocer. Entonces, yo debo de garantizar que la redacción sea clara y que sea la misma o sea, que la idea que transmite la pregunta la entienda cualquiera y que sea la misma idea la que se entienda, sea quien sea que se le pase la encuesta. Ahora, si la persona que es entrevistada no es muy receptiva, puede hacer de que necesite que el encuestador le explique más detalladamente a qué se refiere la pregunta. No que le sugiera respuestas, sino que le explique qué es lo que la pregunta le está tratando de solicitar de información. Ya cuando la persona tiene claro qué es lo que va a contestar, pues dará su respuesta dependiendo de su caso. Entonces allí la astucia, el entrenamiento, la capacitación y la viveza del encuestador también es clave y es importante, por lo que se capacita previamente. El cuestionario, entonces, volviendo, es un instrumento muy importante. No olvidemos la redacción. Insisto en esto porque ustedes van a realizar un cuestionario para poner en práctica esto que estoy diciendo. A lo largo del ciclo van a hacer una investigación. Hago este paréntesis porque es importante. Y en la investigación la vamos a hacer durante todo el ciclo y van a haber avances, pero lo primero que se hace es un cuestionario. Ustedes van a tener una tarea que va a ser una actividad colaborativa en la que voy a formar grupos. Yo, al azar de ustedes, los voy a dividir en grupos y van a realizar un cuestionario. Para los detalles de eso se los voy a dar posteriormente. Pues bien, por estas razones que he comentado y por muchas otras que quizás se me han escapado o son menos relevantes, pero que también son parte de esto, pues esta parte o esta fase o etapa de la estadística es la más compleja, la más difícil, la más cara. Una vez que se ha superado esto, se ha llevado con éxito, pues todo lo demás es más fácil y más rápido y más económico. Otra cosa muy importante que se hace en la fase de recolectar o previo a la fase de recolectar, o que también es parte, pero es un poco previo ya al momento de hacer la recogida de datos, es poner en prueba el cuestionario. Cuando el cuestionario se ha terminado, en teoría se ha terminado, se le ha puesto todo el empeño y ya se terminó, entonces lo que toca es ponerlo o sea, validarlo. Para validarlo hay muchas técnicas, una de ellas es el alfa de Cronbach, pero eso no lo vamos a ver. Lo que sí es importante es que lo conozcamos, y lo otro es hacer una prueba piloto.
La prueba piloto lo que nos va a hacer es nos va a ayudar a verificar que el cuestionario está bien elaborado. Porque cuando ya se va a campo y se empieza a pasar el cuestionario, es cuando se da cuenta uno que una redacción está mal, que una pregunta está en mala posición, que no debería de ser, por ejemplo, la tercera, sino que la quinta, o al revés, que la quinta no debería ser la quinta, sino que la tercera, o que le faltó una coma y que por eso se entiende mal, o no se lee, el encuestador no la lee bien. Infinidades de cosas pueden surgir en la prueba piloto y entonces por eso se hace o se aplica una prueba piloto para validar el instrumento. Una vez que se ha hecho la validación, la prueba piloto se corrigen todas aquellas cosas que se encuentran y ya se puede pasar nuevamente ya en la etapa, el definitivo, en la etapa de recolección para completar la información que yo necesito como investigador. Ok, esa parte me extendí porque es la parte más compleja, la más cara, como les decía, y se debe de tener claro todo esto porque ustedes también van a implementar todas estas fases en la investigación y la principal es la realización de un cuestionario. Cuando ya se tiene la información recogida, es decir, que ya pasamos la fase 1 cuando hemos recolectado la información y todo lo previo que antecede a la recolección, cuando hemos superado esa etapa, venimos con la fase de organizar. En esta etapa, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se hizo la encuesta, que es algo que se hace también en la primera etapa. No lo mencioné, pero en la primera etapa se define si el cuestionario va a ser en papel o si va a ser una encuesta en línea o por teléfono o qué sé yo. Esa técnica de recolección se define al principio. Si digamos, por ejemplo, que es lo más común y lo más frecuente, es que la encuesta sea en papel. Cuando es en papel, en esta fase de organizar, tenemos que hacer una codificación, digitar la información, o sea, lo que está en papel, pasarlo a un programa para que me genere una base de datos, un registro con el que a mí se me va a facilitar manipular la información. Una vez que yo ya he digitado, he codificado, voy a generar una base de datos. La base de datos debe de estar en perfecto estado, o sea, lo más depurada posible de cualquier anomalía que encuentre. Entonces, cuando ya tengo la base de datos definitiva, con esa voy a proceder a hacer todas las fases siguientes, o por lo menos la siguiente, que es con la que yo manipulo esta información y yo puedo hacer tablas y gráficos. Pero me detengo también en esta misma fase 2 en organizar porque aparece el término de control de calidad de los datos. Pero para garantizar la calidad de los datos no es un proceso que solo se hace en la fase de organizar, sino que se hace desde el principio, desde que yo estoy pensando en el cuestionario, porque el cuestionario es el que me va a permitir recoger información con calidad o no. Entonces, allí también, desde ahí empieza la calidad, desde la primera etapa. Pero aquí se profundiza más porque en la codificación, en la digitación, en la revisión, no le puse esa parte, pero hay una parte que se le llama validación o revisión de encuestas. Otros le llaman crítica de boletas o crítica de encuestas. Se refiere a que hay una persona encargada que va a revisar
cada una de las encuestas que le lleguen a su mano, que ya ha sido llenada, que ya tiene información, y esa persona crítica o que valida la encuesta se encarga de revisar que la información sea consistente y no, por ejemplo, que vaya a salir una persona que dice que vive en el campo y gana $2,000, cosa que es poco común. Entonces la persona crítica tiene que verificar si es verdad que la persona está declarando que vive en la zona rural y que gana $2,000. Debe de verificar que esa información es cierta, porque si no, es inconsistente. Y así como estoy mencionando eso, van a haber muchas situaciones que se pueden prestar a una mala calidad, a una inconsistencia. Y el crítico tiene que encontrar esas cosas y validarlas. Y si no es cierto, pues el encuestador se debe de encargar de corregir esa información. Por eso se le llama crítica, porque revisa las boletas, las critica y revisa lo que está mal para corregirlo. Lo que está bien se deja intacto, pero lo que está mal se corrige, se documenta y todo eso. Luego, en la fase de codificación se ponen códigos que van a facilitar a la persona que va a digitar, porque no vamos a digitar todo lo que dice ahí, sino tiene que digitar solo números y números, y deben de revisarse que eso se haga con calidad también. La digitación también se debe de revisar su calidad, porque muchas veces digitamos, el digitador sobre todo tiene una gran presión por terminar lo más pronto posible, porque siempre todo proyecto va contra el tiempo, contra el reloj. Entonces la presión por digitar es demasiado y van rápido, por lo que ya sabemos que por ser humanos, todos los digitadores pueden cometer errores de dedo. Entonces esos errores se deben de descubrir. Tal vez no todo siempre puede hacer que se filtre algún error, eso es normal, pero la revisión de control de calidad debe garantizar el mínimo error, pero error siempre va a haber. Hay un porcentaje de confianza que se define desde el principio en la fase de recolectar, que eso debe de garantizarse que se cumpla, pero para garantizarse debe de haber siempre control de calidad en todas las fases, en todas las etapas, en todos los procedimientos, y eso es ley que debe de ser así para que funcione, porque si no hay control de calidad, entonces lo que investiguemos no va a ser confiable. Una vez que tenemos la base de datos generada, limpia, verificada, validada, ya podemos proceder a hacer todas las tablas que querramos, todos los gráficos que querramos, y vamos a tener la confianza que esas tablas y esos gráficos se acercan lo más posible a la realidad y no hay tergiversación o información falsa allí, sino que lo que se está presentando ahí es tal cual están en los datos reales, en la realidad de la población que hemos estudiado, de la muestra que hemos seleccionado, para poder nosotros hacer nuestras interpretaciones adecuadas. Entonces, en la fase 3 sería resumir. Resumir se refiere a hacer toda la matriz de datos que yo tengo, la voy a resumir en tablas y gráficos, solamente tablas y gráficos. Luego de eso, que yo ya he culminado con todas las tablas que quiero y todos los gráficos que quiero, pues venimos a la fase de analizar, en la que nosotros vamos a describir qué es lo que dicen las tablas y los gráficos, los vamos a analizar, los vamos a interpretar y vamos a buscar relaciones o patrones entre variables. Vamos a ver si hay variables que están relacionadas entre sí y vamos a contrastar las hipótesis que hemos planteado desde el principio y hacemos nuestros análisis y conclusiones generales de toda la investigación, de los hallazgos, etcétera. En esa fase
A eso nos vamos a dedicar, a analizar, por eso se llama analizar. Porque el investigador tiene que tener criterio para poder observar y dar su punto de vista de lo que arrojan las tablas y los gráficos y hacer sus recomendaciones y todo eso. Una vez que ya se ha hecho el informe y todo, se pasa a la parte de publicar la información, presentar los resultados, hacerlos públicos, entregarlos al dueño. Por lo general son instituciones o organismos o puede ser empresas privadas o qué sé yo, instituciones públicas. Pero el dueño debe de tener una retroalimentación o más bien se le deben de presentar los hallazgos, los resultados de la investigación para poder tomar decisiones. Entonces, en esa fase, en la de publicar, siempre el investigador se encarga de publicar, ya sea por medio de una presentación o generar un informe o realizar un artículo que se va a presentar o se va a publicar. Muchas veces la información en una investigación no es pública, sino que es solamente para los interesados de la institución que van a tomar decisiones. Pero eso sí, toda investigación se hace para tomar decisiones. De hecho, la estadística es para eso, para con la información que tenemos tomar decisiones. Ok, entonces el observador debe tener ojo clínico para poder hacer sus análisis y estar siempre metido en todas las fases de la investigación. Ok, me he extendido esto porque es importante que ustedes lo comprendan para que lo tomen en cuenta en todo el proceso del ciclo cuando estén realizando la investigación del ciclo que se les va a dejar en forma grupal. Cambiamos ahora a otras definiciones. En este caso son los tipos de variables. Ya hablé que cuando nosotros recogemos información en el cuestionario hacemos preguntas. Esas preguntas en estadística se traducen a variables, que son las que nos interesan. Entonces, como son variables, no todas las variables son atributos iguales o son similares, no. Varían o cambian, tienen sus propias características. Entonces las variables se clasifican en dos partes. Una es se clasifican en dos. Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cuantitativas se dividen a su vez en otras dos más, en las discretas y las continuas. Hablo primero de las variables cualitativas. Aquí he puesto de ejemplo estado civil, color de piel, sabor preferido y estado de ánimo. Pero las variables cualitativas se refieren a atributos o características no numéricas de un individuo o de la unidad de análisis a la cual estamos observando o midiendo o estudiando. Cuando digo no numérico me refiero a que sean cantidades que entre ellas se puedan hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o sea, las operaciones matemáticas. Porque más adelante tengo un ejemplo en el que se incluye la variable DUI. El DUI solo son números los que tienen y un guión. Muchas veces no se le pone el guión, dependiendo del formato en el que se solicite. Pero DUI no es una cantidad numérica, simplemente es una distinción con números para que nos diferencia a un salvadoreño de otro salvadoreño. Pero no podemos sumar DUIs, no podemos hacer resta de DUIs, entre DUIs, ni multiplicaciones, ni divisiones, mucho menos. Entonces, no es una cuantitativa,
sino es una cualitativa. Entonces el estado civil es una variable cualitativa porque es una cualidad que tenemos todos los seres humanos. Todos vamos a pertenecer en alguna de esas categorías: soltero, casado, viudo, divorciado, separado. Todos tenemos una categoría de esas, pero si se fijan no son números, solo son categorías o cualidades: color de piel, sabor preferido, estado de ánimo. Todas estas son variables: estado civil, color de piel, sabor preferido, estado de ánimo y muchas más. Son variables. Si yo le pregunto a ustedes cuál es su estado civil, pues repito, me van a dar respuestas como soltero, casado, viudo, divorciado, separado, etc. Esas son las posibles respuestas de la variable estado civil. Sabor preferido. ¿Cuáles son los sabores preferidos? Eso dependerá de lo que me están preguntando. Si es un sorbete, si es un helado, ice cream, o puede ser también un refresco, una bebida, o qué sé yo. Si es una bebida, podría ser de mango, de fresa, de coco, piña o lo que sea. Entonces esas son las respuestas posibles. Va a variar de un sujeto a otro. Algunos se pueden repetir y otros no, pero hay variación. Pero esas son las posibles respuestas: estado de ánimo, triste, cansado, feliz, contento, qué sé yo, cuáles estados de ánimo podrían salir, pero también es una variable estado de ánimo que tiene sus propias respuestas, las cuales si se van a plasmar en un cuestionario, se deben describir todas las posibilidades, y ya a la hora de la hora quien la va a llenar solo marca o selecciona una de ellas. Entonces ahí eso ya depende de la estructura del cuestionario. Lo que sí tenemos que saber es que son variables cualitativas aquellas que representan atributos o cualidades del individuo que estamos estudiando. Las cuantitativas, he puesto de ejemplo de manera general de la cuantitativa, son número de autos estacionados, altura de una persona, la masa de un objeto, la edad. Pero esas variables podrían ser discretas o podrían ser continuas. Pero ¿cómo vamos a saber si una variable es discreta o si es continua? Vamos a hacer vamos a utilizar un recurso mnemotécnico, por decirlo así, que nos va a facilitar poder distinguir cuándo va a ser discreta y cuándo va a ser continua. Por ejemplo, las discretas son el resultado de contar. Eso nos va a decir si es una variable cuantitativa discreta, que sea el resultado de contar. Continuas, que sea el resultado de medir. Todas aquellas variables que su respuesta es el resultado de medir, entonces estamos ante una variable cuantitativa continua. Número de hijos. Si yo le pregunto a una familia cuántos hijos tiene, el número de hijos que tiene, van a surgir respuestas como 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qué estoy haciendo? Para poder tener la respuesta, lo que tengo que hacer es contar. Entonces, el resultado de la variable número de hijos es el resultado de contar cuántos autos hay parqueados en un parqueo, valga la redundancia, o en una estación o qué sé yo. También es el resultado de contar. Yo voy al parqueo y cuento cuántos vehículos hay estacionados. Pues es el resultado de contar. Acciones vendidas de la bolsa.
también es el resultado de contar cuántas acciones se han vendido. Y así sucesivamente, todas aquellas variables que tienen resultados que son el resultado de contar son variables cuantitativas discretas. Si en una clase, en un aula, a mí me interesa como profesor saber cuántos hay ausentes en la clase, solo veo el listado de cuántos son mis alumnos y veo cuántos son los que han faltado, cuento cuántos hay que no han llegado, cuántos se han ausentado. Pues bien, lo que hago es un conteo. Entonces es el número de estudiantes ausentes, esa es la variable. El número de estudiantes ausentes es la variable. Las respuestas son 0, puede ser de 0 significa de que no hay ningún ausente, que todos llegaron. 1 significa que solo uno no llegó. 2, 3, 4, etcétera. Si se fijan, yo lo que hago es contar cuántos hay y por tanto es el resultado de un conteo, de contar. Por tanto es una variable cuantitativa discreta. Continua decía que es el resultado de medir, por ejemplo, radio de las llantas de un lote de autos, tengo como ejemplo el radio, estoy midiendo el radio de las llantas. Eso se mide, no se cuenta. La temperatura en una localidad un mes dado, eso también se mide, la temperatura. Para la temperatura necesito un termómetro. Para el radio necesito una cinta métrica, por decirlo así. El tiempo de vida de un aparato electrónico, eso también es el resultado de medir, se mide el tiempo. Aunque muchas veces decimos contamos el tiempo, pero realmente se mide porque el tiempo no se puede contar porque es una variable cuantitativa continua que no tiene espacios entre uno y otro, es decir, que siempre entre dos valores enteros van a haber más números. Entre 1 segundo y 2 segundos hay infinitos números. Entonces es el resultado de medir. La estatura de una persona se mide con una cinta métrica o con un metro, qué sé yo. El peso de una persona se necesita una báscula para pesarla. Para medir, para pesar una libra de frijoles se necesita una balanza o una báscula también, etcétera. En estas últimas, en las variables cuantitativas continuas, todas y cada una de ellas tienen su propio instrumento de medición. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo, ¿con qué se mide? Se mide con un velocímetro. No sé cómo se llama el aparato que usan los policías hoy en día, pero supongo que tiene el principio de un velocímetro que cuenta la velocidad en la que va un vehículo para ver si le pone una esquela o no, o si lo deja pasar, o si está recorriendo en los límites establecidos, pasa. Si se sobrepasa de eso, entonces lo detienen y le ponen una multa, una esquela. Pero se ha utilizado un instrumento que es el que comprueba la velocidad. Se ha medido la velocidad con un instrumento. Yo ahorita le llamo velocímetro porque es lo que conozco. Y así, para medir la temperatura decíamos el termómetro. Y todas las variables cuantitativas pues van a requerir de un instrumento de medición. Paso ahora a hablar de las variables que intervienen en una investigación. Las anteriores son variables estadísticas.
Ahora estamos hablando de, en esta lámina que ustedes ven en pantalla, se refiere a variables de una investigación que se clasifican en dos, en variables dependientes y variables independientes. Las variables independientes son aquellas que toman cualquier valor y le van a afectar, cada uno de esos valores le afecta a los resultados de la variable dependiente. Por eso se llama dependiente, porque depende de los valores de la otra variable para tomar sus propios valores. En una relación matemática aparece una línea recta como la que ven en color violeta o morado. La variable independiente se pone en el eje X y la dependiente en el eje Y. Y la recta que vemos, como les decía, sería la relación perfecta, porque en matemáticas siempre tenemos una relación perfecta. En estadística no vamos a tener una relación perfecta, sino que lo que tenemos es una nube de puntos. Esa nube de puntos le llamamos diagrama de dispersión, pero de esto vamos a hablar en la unidad 4. Solo lo pongo para que ustedes sepan que en estadística siempre van a haber elementos de aleatoriedad en los procesos estocásticos en los que nosotros vamos a tomar o a recoger información. Nunca va a haber una relación perfecta, sino siempre van a haber perturbaciones o errores. Todo tiene que ver con el azar, por lo que la unidad 2 también va a ser importante que comprendamos la teoría de probabilidades. Pues bien, en estadística lo que se hace es buscar una línea recta que se ajusta adecuadamente a la nube de puntos. Este proceso de encontrar la línea recta que está en color verde, pues es un proceso que se ve en la unidad 4. Solo lo adelanto para que ustedes vean la comparación de una relación matemática con una relación estadística. En la relación matemática las variables son X y Y, a las cuales llamamos independiente X y dependiente Y. Y en una relación estadística tenemos, por ejemplo, la estatura y el peso. La estatura es la variable independiente y el peso la variable dependiente, porque el peso muchas veces depende de la estatura. Siempre van a haber excepciones en las que varían esas cosas, pero por eso está la nube de puntos, porque eso es lo que hacemos en estadística. En su momento vamos a ver todo esto. Para ir terminando esta presentación, vamos a hablar de las escalas de medición. Hay 4 escalas de medición. En pantalla tenemos 2, la nominal y la ordinal. La escala de medición nominal se refiere a aquellas variables que sus respuestas no tienen un orden específico. Lo vamos a pensar así. Es decir, que son nominales. Que no es que uno sea más importante que el otro, o que uno sea mayor que el otro o menor que el otro. No hay distinción. Por ejemplo, sexo es una variable. Las posibles respuestas de sexo solo son 2. Sin hablar eso de teoría de género, porque eso ya nos tergiversa un poco, pero de sexo, la variable sexo solo nos habla de 2 resultados posibles, hombre o mujer. Aquí el punto es el orden. ¿Será que lleva orden los resultados, hombre o mujer? En todo caso, si hay una persona que es machista, va a decir que va hombre primero y mujer después. Si hay alguien que es feminista, va a decir que primero va mujer y después va hombre. Pero aquí, en lo objetivo de la estadística, no tiene nada que ver el machismo ni el feminismo. Por tanto, hombre o mujer no tienen una posición específica. En una gráfica, obviamente, tiene que ponerse uno por primero, pero no necesariamente significa un estatus de orden.
En una gráfica yo puedo poner la barrita de hombre primero o la de mujer primero y no pasa nada. Siempre la información es la misma. Por ejemplo, voy a decir, el 75% de los encuestados son mujeres, el 25% de los encuestados son hombres. Es lo mismo que tenga el 25% de los encuestados es hombre y el 75% de los encuestados es mujer. Entonces la información es la misma sin importar el orden en el que yo ponga los resultados. Los resultados son hombre o mujer, mujer o hombre, y la variable es sexo. Entonces esa relación en la que no se establece un orden entre los resultados posibles de una variable es a lo que llamamos nominal. También tenemos otra variable que es el DUI. El DUI es una variable porque varía de persona en persona, de salvadoreño en salvadoreño, pero son números. Aunque son números, esos números no significan cantidades, simplemente son un distintivo que nos diferencia de otro salvadoreño. Pero si yo tengo, por ejemplo, 10 DUIs, no tiene sentido que yo ponga un orden, porque de hecho no tienen un orden, no representan un orden, una cantidad. Entonces, como no representan un orden en sí mismo, la variable es una variable de escala de medición nominal. Eso que se nos quede, que si los resultados de una variable no llevan un orden específico, entonces se trata de una variable nominal. ¿Cuáles son ordinales? ¿Cuándo son ordinales entonces? Son ordinales cuando asumen una relación de orden. Vamos a ver, la presentación de un producto, si esa es la variable presentación de un producto y las respuestas posibles son pequeño, mediano y grande, ahí sí hay una relación de orden, porque pequeño es menor que mediano es menor que grande. Esa es una relación, y así como está dispuesto pequeño, mediano y grande, es una relación ascendente. Pero lo de ascendente, o sea, ese sentido de que va de abajo hacia arriba, eso solamente es también por convención, pero yo puedo ponerlo al revés, en orden inverso. Puedo decir grande, mediano y pequeño. Lo de sentido no tiene nada que ver con la escala. Es decir, yo estoy poniendo una escala ordinal para la variable presentación de un producto cuando las respuestas son pequeño, mediano, grande. Pero puedo decir grande, mediano y pequeño. En ese caso el sentido sería descendente, pero la variable sigue siendo ordinal porque establece un orden. Ese orden se pone de manera natural por el tipo de respuesta que se tiene, pequeño, mediano y grande. Mes del año, la variable mes de año es una variable que tiene 12 respuestas posibles, enero, febrero hasta llegar a diciembre. Y se establece un orden. Ese orden es estricto porque siempre va en ese orden y no se puede poner el inverso cuando estamos hablando cronológicamente. Es decir, siempre va a ser enero antes que febrero, febrero antes que marzo y así sucesivamente. Entonces hay una relación de orden que la naturaleza de la variable la da en sí misma. No es que yo a mi antojo voy a poner que enero va antes que febrero, sino que ya está establecido. Entonces la variable mes del año tiene una escala ordinal. Igual pueden haber otras que sean otras variables que ustedes se pueden imaginar que sean de escala ordinal, porque se asume un orden. Y ahora están aquí en esta presentación, en esta lámina, las otras dos escalas de medición. La escala de medición de intervalo y la escala de medición de razón. Cuando una variable va a tener escala de medición escala de intervalo. Cuando tenga los atributos anteriores en lo ordinal,
cuando sea ordinal y aparte de ordinal tengan un 0, pero ese 0 no represente ausencia de la medida que se está midiendo, valga la redundancia, o la medida de interés. En cambio, en la de razón, aparte de ser de intervalo y aparte de ser ordinal, el 0 sí es absoluto. En el intervalo el 0 no es absoluto y en la de razón el 0 sí es absoluto. ¿Qué significa que el 0 no sea absoluto o que sí sea absoluto? En el intervalo, en la escala de intervalo, el 0 no es absoluto. ¿Qué significa que no sea absoluto? Que no hay ausencia de la característica que estamos midiendo. Por ejemplo, temperatura. Temperatura es la variable. Las posibles respuestas son números que yo registro en un termómetro. Por lo general estamos entre 37 grados Celsius. Pero si yo digo 0 grados Celsius, el 0 grados Celsius no significa que haya ausencia de temperatura. Sigue habiendo temperatura, solo que en ese caso es más fría que 37 grados Celsius. Pero si yo digo que hay 0 grados, no significa que no haya temperatura. Siempre vamos a sentir ya sea frío o calor. Pero en este caso 0 grados Celsius se está refiriendo a una medida más. Solo es un punto de referencia. El punto de fusión de un compuesto químico también es un valor que registra no ausencia de la característica que estamos midiendo. El punto de fusión solo es una referencia. Vamos con la de razón. En la de razón el 0 sí es absoluto, porque hay ausencia de la característica que estamos midiendo. Por ejemplo, distancia. La distancia recorrida por una persona es una variable, distancia. Pero si una persona no se mueve, a la que yo le pregunto, no se ha movido, no se ha desplazado, entonces la distancia es 0. 0 indica que hay ausencia de distancia en este caso. Hay ausencia de distancia porque la persona se quedó parada, no se movió. Una vez si empieza a caminar, sí se va a mover y sí va a haber distancia. Va a ser corta o va a ser larga, eso dependiendo de cuánto camine. Pero en principio, si la persona no se mueve, la distancia recorrida es 0. Y el 0 y en este caso sí es absoluto porque indica que hay ausencia de la característica que estamos midiendo. Altura. Todos como personas tenemos una altura. Desde que nacemos ya tenemos una altura. Pero voy a decir esta incoherencia solo para explicar. Si una persona tiene altura 0, significa que hay ausencia de la característica que estoy midiendo. La característica que estoy midiendo es altura. Pero al no haber altura, 0 de altura significa que hay ausencia de la característica altura. Claro, en la realidad no es que una persona vaya a tener altura 0. Pero teóricamente estoy hablando de que es así. Es decir, que al haber altura 0, significa que hay ausencia de altura. Peso. Si un objeto, una roca, por ejemplo, yo la quiero pesar, la pongo en una báscula y me va a dar cuánto pesa. Pero si digamos que hay un objeto que no pesa nada, tiene 0 kilogramos o 0, lo que sé yo, libras de peso, estoy hablando de que hay ausencia de la característica que estoy midiendo. Y así sucesivamente, todas aquellas variables en las que el 0 es absoluto, es una variable de escala de razón.
Pero si el 0 no es absoluto, es decir, que no representa ausencia de la característica, es una variable de intervalo. Bien, para finalizar, solo dos láminas más. Una que es esta matriz en la que he querido disponer en una hoja de cálculo para que todos nos familiaricemos de lo que vamos a hablar en la práctica, que cada columna de una hoja de cálculo, haciendo referencia en este caso a Excel, pero igual cualquier hoja de cálculo va a tener una matriz de datos en la que hay columnas y filas. Cada columna representa una variable y cada fila representa un registro de un individuo. Es decir, en la primera fila me está hablando de un individuo que tiene DUI 00027314-0, que es hombre, que tiene 54 años de edad, y así sucesivamente con el resto de variables que estén allí. El siguiente registro me dice que es un individuo que tiene DUI 00213006-3, que es mujer, que tiene 41 años de edad, y así sucesivamente registramos todas las demás variables que siguen. Y así voy con todos los demás registros. Cada fila representa a una persona en este caso. Podría ser un objeto o cualquier cosa, como ya dijimos antes. Pero en este caso estamos hablando de personas. Una fila es un individuo, una unidad de estudio. Y cada columna representa una variable, una característica, una cualidad, un atributo que le hemos medido al individuo X. Y así sucesivamente. Entonces, toda información que vamos a trabajar tiene que estar dispuesto en una matriz de datos como esta. Cada columna representa, repito, insisto, porque es importante que tengamos claro que cada columna representa una variable. En este caso, a la variable sexo no le puedo calcular media porque no son números los resultados, solo son valores de hombre y mujer. Mujer, hombre. Ahí solo puedo hacer un gráfico o una distribución de frecuencia para saber cuál es la frecuencia de los resultados. En cambio, en la columna de edad, yo puedo calcular una media de la edad, un promedio. Puedo calcularle la moda, la mediana, los cuartiles, varianza. Todo eso se lo puedo calcular a la columna de edad, a la variable edad. Y así, dependiendo del tipo de variable, voy a ver qué medidas estadísticas le puedo calcular y cuáles no, etcétera. Entonces, para poder trabajar estas hojas de cálculos, lo más común es que trabajemos en Excel, pero cualquiera que tenga acceso a SPSS, a R, a GeoGebra, a Stata, a StatGraphics o cualquier otro programa que dominen o conozcan o que tengan instalado y que ya hayan trabajado, también lo pueden hacer. Pero en principio vamos a trabajar más que todo con el Excel, que es el que todos podemos conocer. Pues la asignatura no se trata de que vayamos a aprender a utilizar un software específico, sino que tratemos de llevar a la práctica o comprendamos cómo poner en práctica en la realidad lo que es el manejo de datos. Entonces vamos a utilizar más frecuentemente el Excel, pero si alguien quiere, están estas otras opciones que puede investigar. Y por último, como les decía, solo mencionar el resumen de lo que hemos visto. Hemos hablado de datos. En cuanto a los datos, a las definiciones de población y parámetros de muestras y estadísticos, a la clasificación de la estadística, que se divide en dos partes, en estadística descriptiva e inferencial, en la que hay un cierto error de muestreo, y la clasificación de variables, que se dividen en dos, las cualitativas y cuantitativas, y la escala de medición. La escala puede ser de 4 formas:
La nominal, ordinal, la de intervalo y de razón. Las cuantitativas ahí no lo puse, pero esta se divide en dos más, en las cuantitativas discretas y las continuas, que eso es algo que ya dejamos claro también antes. Aquí no puse también las fases de la estadística, que son 5. Eso también lo vimos. Bien, eso es hasta este momento. Y luego vamos a grabar para la siguiente presentación que está subida. La pueden observar mientras está el video de la otra presentación. Gracias por su atención.